Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un nuevo chismorreo jugoso del mundo del espectáculo turco. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar unos minutos de su tiempo a estar aquí conmigo. Significa el mundo para mí que me acompañen en este viaje de noticias y curiosidades sobre nuestros actores y actrices favoritos. En el vídeo de hoy, vamos a desentrañar un misterio, una pequeña bomba que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y la explosión, entre comillas, claro, que se generó a raíz de su presunta evasión de una pregunta sobre Hande Erçel. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanta controversia? ¿Será que hay algo más detrás de esta aparente evasiva? Vamos a analizarlo todo paso a paso con lupa y sin dejar escapar ni un detalle. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles rápidamente que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, porque créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes en las próximas semanas. Vamos a estar al día con todos los dramas, romances y proyectos de nuestros ídolos turcos. Y si les gusta el contenido que les traigo, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de este universo. Cuantos más seamos, mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar el drama de Kerem y Hande. Bien, para entender todo este embrollo, es crucial que nos remontemos un poco al contexto. Todos sabemos, o al menos la gran mayoría, que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, durante un tiempo, la pareja más querida y seguida de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, fue un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa magia trascendió a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más populares y fotografiadas. Pero, ¿qué hacía a Kerem y Hande tan especiales? Más allá de su innegable atractivo físico, su conexión parecía genuina, palpable. Las redes sociales estallaban con cada foto, cada interacción, cada mirada cómplice. Su amor parecía un regalo, una bocanada de aire fresco en un mundo a menudo cínico. La serie Sen Kalkapm no solo les dio fama internacional, sino que también construyó un mito alrededor de su relación. La fantasía de que el amor verdadero podía encontrarse en el set, que la química en pantalla podía traducirse en una conexión real y duradera, se hizo tangible a través de ellos. La serie, una comedia romántica con todos los ingredientes para el éxito, narraba la historia de Eda YLDZ, Hande Erçel, una joven florista que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan Bolat, Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto, a cambio de una beca para completar sus estudios. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en una atracción irresistible que los lleva a cuestionar sus propias creencias sobre el amor y el compromiso. La trama, aunque predecible en algunos aspectos, estaba cargada de momentos emotivos, situaciones divertidas y, sobre todo, una química innegable entre los protagonistas. La clave del éxito de la serie y de la popularidad de Kerem y Hande como pareja residía precisamente en esa química. Era palpable, auténtica y trascendía la pantalla. Los fans no solo se enamoraron de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem. La delgada línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los actores se convirtieron en la encarnación del romance perfecto. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era interpretada como una prueba de su amor verdadero. Los medios de comunicación, por supuesto, explotaron al máximo esta situación. Revistas, programas de televisión, portales de noticias, todos querían saber más sobre la pareja del momento. Se analizaba cada detalle de su relación, desde sus outfits hasta sus destinos de vacaciones. Se especulaba sobre sus planes de futuro, sus posibles compromisos, sus deseos de formar una familia. La presión mediática era inmensa y la pareja, aunque intentaba mantener un perfil bajo, se veía constantemente asediada por los paparazzi. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de relación aparentemente idílica, la noticia de su ruptura sacudió a los fans. Los motivos detrás de la separación nunca fueron del todo claros, y como suele pasar en estos casos, se tejieron miles de teorías, especulaciones y rumores.
Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a diferencias irreconciliables en sus personalidades, y otros incluso insinuaban la presencia de terceras personas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdad real detrás de su separación sigue siendo un misterio para el público. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. ¿Cómo era posible que la pareja que parecía tan perfecta, tan enamorada, se separara de repente? ¿Qué había pasado entre ellos? Las preguntas quedaron sin respuesta, alimentando aún más las especulaciones y los rumores. Algunos medios incluso llegaron a publicar información falsa, con el único objetivo de generar polémica y aumentar el número de visitas. Se inventaron romances con otros actores, se exageraron supuestas diferencias de personalidad, se publicaron fotos manipuladas para crear una imagen negativa de la pareja. La situación se volvió insostenible, y tanto Kerem como Hande se vieron obligados a emitir comunicados oficiales para desmentir las informaciones falsas y pedir respeto a su privacidad. La ruptura de Kerem y Hande fue un duro recordatorio de que la vida real no es una comedia romántica. Que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden terminar. Y que detrás de la fachada de glamour y fama, hay personas reales con sentimientos y emociones. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han tratado de seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales, aunque la sombra de su relación siempre parece perseguirlos. A pesar de que han pasado varios meses desde su ruptura, los fans siguen teniendo la esperanza de una reconciliación, y cualquier pequeño gesto o comentario que hagan en público es analizado con lupa en busca de pistas o señales que indiquen un posible reencuentro. Y es precisamente en este contexto donde surge la polémica que vamos a analizar hoy. Hande Erçel, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su carrera actoral. Ha participado en nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Su talento y belleza la han convertido en un icono de estilo, y su influencia en las redes sociales es innegable. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, la sombra de su relación con Kerem Bürsin sigue planeando sobre ella. Cada entrevista, cada aparición pública, siempre hay una pregunta sobre su expareja. Kerem Bürsin también ha seguido trabajando arduamente en su carrera. Ha participado en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor y su ambición de conquistar nuevos mercados. Su carisma y talento lo han convertido en un embajador de la cultura turca, y su popularidad sigue creciendo a nivel mundial. Al igual que Hande, Kerem también se ha enfrentado a preguntas constantes sobre su ex-relación. Los medios de comunicación y los fans no parecen dispuestos a dejar atrás el romance que los cautivó durante tanto tiempo. Hace unos días, Kerem Bürsin fue entrevistado durante un evento público. Todo parecía transcurrir con normalidad, las preguntas eran sobre sus nuevos proyectos, sus planes para el futuro y su visión de la industria del entretenimiento. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, siempre hay una pregunta incómoda, esperando a ser lanzada. Y efectivamente llegó. Un periodista, con la intención de obtener una declaración jugosa, le preguntó directamente sobre Hande Erçel. No voy a repetir la pregunta exacta, ya que hay diferentes versiones circulando, pero el punto central era si mantenían contacto, si había posibilidad de una reconciliación, o algo similar. La reacción de Kerem fue lo que desató la controversia. En lugar de responder directamente a la pregunta, optó por una respuesta evasiva, que muchos interpretaron como una forma de evitar el tema. Algunos medios incluso titularon que Kerem evadió la pregunta, dando a entender que estaba rehuyendo la situación o que tenía algo que ocultar. Esta evasión fue suficiente para encender las redes sociales y generar un torbellino de comentarios, opiniones y especulaciones. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla de la polémica. Los fans de Kerem y Hande se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos y atacando a los detractores. Se crearon hashtags, se publicaron memes, se compartieron opiniones y teorías de todo tipo. La conversación se polarizó y la situación se volvió cada vez más tensa. Algunos fans acusaron a Kerem de ser insensible y desconsiderado con Hande. Argumentaban que después de todo lo que habían vivido juntos, merecía una respuesta honesta y respetuosa. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que tenía derecho a proteger su privacidad y a no hablar de un tema que le resultaba incómodo. También hubo quienes acusaron a los medios de comunicación de ser sensacionalistas y de aprovecharse de la situación para generar polémica.
Argumentaban que la pregunta del periodista era innecesaria e irrespetuosa, y que solo buscaba crear un titular llamativo a costa de la privacidad de Kerem y Hande. Ahora. Bien, aquí es donde entra mi análisis personal. ¿Realmente Kerem explotó o evadió la pregunta? Yo creo que la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. En primer lugar, es importante recordar que Kerem Bürsin es una figura pública, pero también es un ser humano. Tiene derecho a su privacidad y a no responder preguntas que le resulten incómodas o que considere que no son de su incumbencia. Si no quiere hablar sobre su vida personal, está en su derecho de hacerlo. En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta el contexto de la pregunta. Como mencioné antes, la relación entre Kerem y Hande fue muy mediática, y su ruptura generó mucha expectación. Es comprensible que los periodistas quieran obtener información sobre el tema, pero también es importante respetar la privacidad de las personas involucradas. A veces es mejor dejar que las cosas sigan su curso y no presionar a las personas para que revelen detalles de su vida personal que no quieren compartir. La insistencia de los medios de comunicación en el tema puede ser agotadora y perjudicial para la salud mental de los involucrados. Es importante recordar que las figuras públicas también tienen derecho a una vida privada, y que no están obligados a compartir todos los detalles de su vida con el público. En tercer lugar, creo que la interpretación de la respuesta de Kerem es subjetiva. Lo que algunos consideran una evasión, otros pueden interpretarlo como una forma de ser diplomático y respetuoso. Tal vez Kerem no quería dar una respuesta que pudiera ser malinterpretada o que pudiera herir los sentimientos de Hande. O tal vez simplemente no quería alimentar los rumores y las especulaciones que rodean su relación. En definitiva, creo que es injusto juzgar a Kerem basándose únicamente en una respuesta evasiva. La interpretación de la respuesta de Kerem también puede depender de la relación personal que cada uno tenga con el tema. Los fans que anhelan una reconciliación probablemente interpretarán su respuesta como una señal de esperanza, mientras que aquellos que prefieren que sigan adelante interpretarán su respuesta como una confirmación de que la relación ha terminado definitivamente. Ahora profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de esta supuesta evasión. Una de las posibilidades es que, como mencioné anteriormente, Kerem simplemente no quiera hablar sobre su vida personal. Es comprensible que después de una relación tan pública y mediática, quiera mantener su privacidad y evitar que su vida amorosa sea el centro de atención. Quizás esté cansado de las preguntas constantes sobre Hande y quiera enfocarse en sus proyectos profesionales. La presión mediática puede ser asfixiante, y es comprensible que Kerem quiera proteger su intimidad. Otra posibilidad es que la relación entre Kerem y Hande haya terminado en buenos términos, pero que no quieran reavivar los rumores de una posible reconciliación. Tal vez ambos hayan decidido seguir adelante con sus vidas y no quieran dar falsas esperanzas a sus fans. En este caso, la respuesta evasiva de Kerem podría ser una forma de proteger la privacidad de ambos y evitar que se generen expectativas innecesarias. Es importante recordar que la reconciliación no siempre es la mejor opción, y que a veces es mejor seguir adelante y construir un futuro separados. También es posible que la relación entre Kerem y Hande haya terminado de forma menos amistosa, y que Kerem no quiera hablar sobre el tema para evitar conflictos o discusiones. Tal vez haya resentimientos o heridas que aún no han sanado, y prefiera mantener la distancia y no reabrir viejas heridas. En este caso, la respuesta evasiva de Kerem sería una forma de protegerse a sí mismo y evitar situaciones incómodas. Las rupturas pueden ser dolorosas y complicadas, y es comprensible que Kerem quiera evitar revivir esos momentos difíciles. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem tenga una razón específica para no querer hablar sobre Hande, una razón que no quiere compartir con el público. Tal vez haya un acuerdo de confidencialidad entre ambos, o tal vez simplemente haya algo que prefiere mantener en privado. En este caso, la respuesta evasiva de Kerem sería una forma de respetar ese acuerdo o de proteger esa información confidencial. Es posible que existan secretos o detalles de la relación que Kerem y Hande prefieran mantener en privado, y es su derecho hacerlo. Sea cual sea la razón, creo que es importante respetar la decisión de Kerem de no hablar sobre Hande. No tenemos derecho a exigirle que revele detalles de su vida personal, y debemos entender que tiene sus propios motivos para mantener la privacidad. En lugar de juzgarlo o criticarlo, deberíamos apoyarlo en sus decisiones y respetar sus límites. El respeto a la privacidad es fundamental, y debemos recordar que las figuras públicas también tienen derecho a una vida privada. Ahora bien,
¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que este incidente nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que las figuras públicas son seres humanos y que tienen derecho a su privacidad. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública que proyectan, hay personas con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. La deshumanización de las figuras públicas es un problema común en la sociedad actual, y debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propias fortalezas y debilidades. En segundo lugar, nos muestra la importancia de ser respetuosos con la privacidad de los demás. No debemos presionar a las personas para que revelen detalles de su vida personal que no quieren compartir, y debemos entender que tienen derecho a mantener la confidencialidad. La curiosidad puede ser natural, pero debemos aprender a controlar nuestros impulsos y respetar los límites de los demás. En tercer lugar, nos enseña que las interpretaciones de las acciones de los demás son subjetivas. Lo que algunos consideran una evasión, otros pueden interpretarlo como una forma de ser diplomático o respetuoso. No debemos juzgar a las personas basándonos únicamente en nuestras propias interpretaciones, y debemos tratar de entender sus motivaciones y perspectivas. La empatía es fundamental para comprender a los demás, y debemos ponernos en su lugar antes de juzgar sus acciones. Y en cuarto lugar, nos recuerda que los rumores y las especulaciones pueden ser dañinos. Antes de creer cualquier cosa que leemos o escuchamos, debemos verificar la información y tratar de obtener diferentes perspectivas. No debemos alimentar los rumores y las especulaciones, y debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. La propagación de información falsa puede tener consecuencias devastadoras, tanto para las figuras públicas como para las personas comunes. En resumen, la explosión de Kerem Bürsin por su supuesta evasión de la pregunta sobre Hande Erçel es un incidente que nos invita a reflexionar sobre la privacidad de las figuras públicas, el respeto a la intimidad de los demás, la subjetividad de las interpretaciones y los peligros de los rumores y las especulaciones. En lugar de juzgar o criticar a Kerem, deberíamos tratar de entender sus motivaciones y respetar sus decisiones. Y en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en apoyar a ambos artistas en sus proyectos profesionales y personales. La cultura del chisme y la especulación puede ser tóxica, y debemos construir una sociedad más respetuosa y empática. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la pregunta sobre Hande Erçel durante una entrevista a Kerem Bürsin desató una ola de especulaciones y controversia en las redes sociales. Analizamos las posibles razones detrás de la supuesta evasión de Kerem, desde el deseo de proteger su privacidad hasta posibles acuerdos de confidencialidad. También exploramos las lecciones que podemos aprender de este incidente, destacando la importancia del respeto a la privacidad, la subjetividad de las interpretaciones y los peligros de los rumores. En definitiva, concluimos que es fundamental entender las motivaciones de las figuras públicas y evitar juzgarlas basándonos únicamente en nuestras propias interpretaciones. El análisis crítico y la reflexión son herramientas importantes para comprender el mundo que nos rodea, y debemos utilizarlas de manera responsable y consciente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber su opinión al respecto, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem hizo bien en evadir la pregunta? ¿O creen que debería haber respondido de forma más directa? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? Los leo a todos. Quiero fomentar un debate respetuoso y constructivo, donde cada uno pueda expresar su opinión sin temor a ser juzgado. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades que tengo preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.